Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Estoy aquí de nuevo para responder una pregunta que me hizo una chica el otro día para lograr diferenciar entre sombra y creencia. Bueno, y para poder explicarlo de mejor manera, yo voy a hacerla con dos cartas que además no hemos hecho ningún video de ellas, que es una carta del diablo y la de la torre. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre sombra, creencia, ego, que son muchos temas bien en boga ahora en estos términos de desarrollo personal, de autoconocimiento, eso de reconocer mi sombra, reconocer mi ego, disolver el ego a algunas personas, ¿cierto? Y trascender el ego. Yo creo que ese anda más cerca más que disolver. Ya. ¿Qué es la sombra? La sombra es todo aquello de nosotros, como experiencia, traumas, acciones, pensamientos, ¿cierto? Nuestro, que por supervivencia o por agradar a otra persona o incluso por una creencia que tengamos cultural y familiar, nosotros hemos ocultado y enterrado y que está ahí, en nuestro inconsciente, en nuestro pasado, en nuestra infancia, pero eso queda súper claro que es una sombra. ¿Cuál es la característica de la sombra? Es que en algún momento de nuestra vida, ¿cierto? Jorge Bucay lo explica de esta manera: la sombra es como que nosotros tengamos encadenado a nuestro cuerpo un cofre de metal y que allá hayamos escondido todo aquello que no queremos que el mundo vea de nosotros y lo tiramos al fondo del mar. Por mucho tiempo nosotros vamos a estar probablemente cómodos, pero siempre nos vamos a poder mover solo ahí, y sin poder crecer ni evolucionar, porque este cofre al fondo del mar no nos va a poder permitir movernos. Y como nos quedamos siempre en el mismo lugar, van a empezar a pasar situaciones o personas a acercarse a nuestra vida que van a estar espejando aquella sombra para poder ser reconocida. ¿Qué es lo que busca la sombra? Nada más que ser reconocida e integrada a nuestra vida, que es la carta del, también representada por la carta del diablo. ¿Por qué busca ser reconocida? Porque son cosas que todos los seres humanos tenemos. Todos los seres humanos tenemos una sombra. El creernos totalmente perfectos o creer que no tenemos nada, que ocultamos al resto, ¿cierto? Ya podría incluso ser una sombra. Cuando decimos que lo ocultamos del mundo, no es que aquellas cosas nuestras reprimidas tengamos que salir y divulgarlas para todos, solamente que sean reconocidas nuestras, para que así no tengan que acercarse personas a despejarnos estas situaciones. Un ejemplo de sombra, por ejemplo, sería una madre, ¿cierto? Que no es capaz de hacer alguna otra actividad que no sea solo ser madre, y que 7 por 7 24 horas es solo madre, y ella quisiera hacer otras cosas. Como no es capaz de reconocer ni siquiera en sí mismo este deseo suyo de hacer otras actividades, cuando ve que otra mujer afuera está haciendo otro tipo de actividades, empieza como eso le choca porque le genera adentro una ansiedad, una angustia, miedo, lo, lo, eh, lo detesta, porque es algo de ella que está pidiendo ser reconocido. Esas son las sombras, a veces vivencias vividas en nuestra infancia que nos han generado un trauma tan grande, y para poder sobrevivir y seguir con nuestra vida adelante hemos tenido que ocultar eso y para seguir con nuestras vidas, pero en algún momento llega la hora de que eso, abramos el cofrecito, ¿cierto? Miremos esa sombra y decir, esto también es mío. ¿Qué hago con esto? Lo reconozco. ¿Para qué? Para no achacárselo al resto. ¿Ya? Esta carta del diablo, si ustedes se fijan, incluso muestran a dos personas ahí encadenadas. Todas las personas tenemos esta carta, todos vivimos esta experiencia, estos son arquetipos, el arquetipo sombra, todas las personas lo tenemos, y lo único que debemos que hacer es reconocerlo. Cuando nos sentimos encadenados por una situación, esto nos limita y no nos permite seguir con nuestra evolución. ¿Ya? Eh, ¿Qué más? Bueno, las creencias, una creencia limitante.
¿ya? Porque todos tenemos creencias, ideología, yo creo que los alimentos saludables, puede decir una persona, son lo mejor y súper bien. Cuando esa creencia es demasiado arraigada y lo que provoca en mí es una separación de otros y me construye en una torre, no es tan literal, me construye en una torre donde lo que hace es alejarme de otras personas, de la sociedad, de la familia, ¿cierto? Se crea una creencia limitante y la vida me va poniendo situaciones para que me logre conectar con otros, porque la idea tampoco es que yo me vaya aislando. Hay creencias súper, ¿cómo decirlo? Súper a veces aceptada socialmente, que hay algunas personas que incluso por creencias como que se van agrupando, ¿ya? Así como todos los emigrantes son esto, son lo otro, ¿cierto? Y me generan además un, un aislamiento de esto y no me logran ver realmente. Cuando hay una creencia que ya ha cumplido su ciclo, viene algo, ¿cierto? Y necesita que esta corona se caiga y volver a construir bajo nuevas bases un poco más amigables y sociables. Cuando ocurre algo, cuando viene un rayo que tiene que caer, una identificación, ya aquí viene el otro término, sobre una identificación, pero sobre identificación con un ego, con una área de mi vida o un proyecto o algo que está muy marcado y yo creo que soy solamente eso, viene una situación y yo me tengo que liberar de esa sobreidentificación con una máscara del ego. ¿Qué es ego? No es otra cosa que, como decírselo más fácilmente, subpersonalidades. Las subpersonalidades serían yo terapeuta, yo mamá, yo amiga, yo pareja, yo agente comunitario, muchas cosas. Cuando yo me sobreidentifico con uno de ellos, me he sobreidentificado con una característica de mi ego. Y eso termina generando un conflicto porque no soy capaz de sacarme esas caretas, ¿cierto? Y no logro crear vínculos afectivos más cercanos con otras entidades y con otras personas. ¿Ya? Cuando aparece una situación, una crisis, en otra oportunidad vamos a hablar de las crisis, cuando aparece una crisis es cuando yo me veo realmente enfrentado a soltar, a reconocer mi sombra, a soltar unas creencias demasiado arraigadas en mi vida y que ya no me sirven, que si me sirvieron en su pasado, cumplieron su objetivo, ahora hay que ir cambiando, estamos en una constante evolución, la impermanencia es lo único que tenemos seguro como seres humanos y necesita caerse las sobreidentificaciones con las máscaras, con el ego. Y al caer yo tengo dos opciones, para que ustedes se fijen bien. Yo tengo dos opciones. ¿Cómo caigo? Esta persona, el personaje rojo, va cayendo ya sin la máscara y va siempre protegido por los yods. Que los yods son la presencia divina, no es otra cosa que eso, ¿cierto? Y esta persona que cae de espalda, si ustedes se fijan, tiene cero posibilidad de sobrevivir. ¿Por qué? Porque él no se ha sacado la máscara, ¿ya? Entonces es saber avanzar, que a veces algo cumple con su objetivo, o algunas personas que dicen, no sé, que se han separado, por ejemplo, y dicen, no, yo nunca más vuelvo a conocer a otra persona, a abrirme el amor, ¿cierto? Se terminan aislando, cerrando, cuando es una creencia limitante, además que en el fondo de su ser desean todo lo contrario, ¿cierto? Además, una sombra, repudio todo lo contrario afuera, y si soy capaz de reconocer esa sombra, abrirme de nuevo al amor, esa antigua creencia se cae, ¿cierto? Y yo empiezo a construir una nueva torre, ya no con ventanas tan pequeñas y tan arriba, ¿cierto? Sino que la abro con una puerta, perdón, la construyo con una puerta bien grande que me permita entrar y salir de esa creencia cada vez que me sea necesario, ¿ya? No se trata de manipulación, simplemente se trata de que yo reconozca que cuando a veces hay algo que ya cumplió su ciclo en mi vida, sea capaz de terminarlo. Si yo tengo la creencia bien firme que ser, por ejemplo, vegano es bueno y está súper bien, pero si esa creencia a mí me genera ansiedad al ver a otras personas que sí consumen carne,
¿ya? Y además me genera conflicto. Esa es una creencia limitante porque te limita de poder compartir con otras personas, ¿ya? O lo mismo para las personas que sí consumen carne. O sea, si es la decisión de nosotros comer carne y hay una persona vegana y queremos compartir todo, o sea, nos adecuamos, pero no es aislar. Eso sería. Así es que espero les sirva. Cualquier consulta, como siempre, si lo saben, aquí estamos. Y para la otra vamos a ahondar en lo que es las crisis y en una sombra que no se toca en la mayoría de los casos por un tema social, que es la sombra que experimentan las madres. ¿Ya? Las mamás, sí, porque las mamás también tienen sus sombras, así como existen sombras de relaciones de pareja, sombras que generan relaciones de pareja tóxicas, también se forman en la relación madre e hijo. ¿Ya? Así que eso, que estén bien. Chao.